Por aquí es el Colegio Nacional. Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. Para Vicente Quirarte, José Emilio Pacheco fue un poeta joven y además admirado por los jóvenes, ya que siempre supo mantener esa energía y curiosidad que lo caracterizaba. Así nos lo transmite en esta segunda parte del ciclo de conferencias titulado El poeta como cronista, en la que Vicente Quirarte explicará, con palabras del propio autor, su desinterés por crear versos de rotunda belleza, prefiriendo en cambio registrar el momento que pasa. Muy buenas tardes, gracias otra vez por estar aquí. De manera con doble gratitud menciono el nombre de doña Cristina Pacheco, me honra mucho que se encuentre aquí. Josefina Laris también, es motivo de gran honor que se encuentren en esta sala. Bueno, la sesión anterior me quedé pensando mucho en varias de sus intervenciones, sus inquietudes acerca de la poesía, cómo definir lo indefinible, y recordé un libro que publiqué hace un tiempo titulado La poesía como aventura del alma, y aparece dentro de la colección Biblioteca Infantil Ilustrada. Realmente significó un reto grande hacer un libro de poesía donde se le explicara al niño lo que es la poesía, porque finalmente, como José Emilio Pacheco lo dijo en varios momentos de su creación, la finalidad de un poeta es llegar a escribir con la transparencia y con la inmediatez del niño. Como decía Luis Cernuda, hay un momento en que el tiempo nos alcanza, el tiempo es nuestro gran enemigo, es un enemigo de la eternidad, y volvemos a ella mediante la creación o mediante el rapto erótico en el sentido más amplio del término, explosión de vida, manifestación espontánea del atisbo al absoluto. Por eso dice José Emilio Pacheco, pero el niño reinventa las palabras y todo adquiere un nombre, verbos actuantes, muchedumbre de sustantivos, poder de doble filo, sirve lo mismo a la revelación y al encubrimiento. Como un poeta azteca o chino, el niño de 2 años se interroga y pregunta: ¿a dónde van los días que pasan? Como ustedes saben, este curso lleva por título Los días que pasan, en homenaje precisamente a este verso de José Emilio y su preocupación presente hasta sus últimos poemas por llegar a esta pureza de cifra que caracteriza a la poesía china o a la poesía azteca, a la poesía de las grandes culturas originarias. Precisamente este libro, La poesía como aventura del alma, lo cito no por otra razón, sino porque me quedé pensando en muchas de sus intervenciones, como les dije hace un momento, donde ustedes forzosamente querían encontrar una definición. ¿Qué significa la poesía? La poesía es indefinible, por eso les decía que hablar de la poesía del fútbol, recordar aquel pastel de cumpleaños que fue un poema, leer sobre Pedro Cervantes como el poeta de la escultura, significa que utilizamos la palabra poesía para nombrar lo innombrable. Al invocarla así, declaramos nuestra creencia en sus poderes. La poesía está donde está la belleza, la emoción, la intensidad. Poesía viene del griego poesis, que significa creación. Desde nuestro antepasado que al mirar lo que ahora conocemos como rayo llamó fuego del cielo, hasta el que definía al poeta como el ser que hace más puras las palabras de la tribu, poeta es quien otorga al lenguaje un sentido irrepetible,
o, como decía José Emilio, el que en unas palabras que no conocía se reconoce porque él hubiera querido hacer las suyas, él hubiera querido decirlo de esa manera. Por eso es que la sesión anterior mencionábamos muchas veces, al empezar a leer a José Emilio Pacheco, decimos, es que esto yo ya lo había imaginado, lo que le pasaba a Baudelaire con Edgar Allan Poe, cuando decía que varios de sus cuentos, varias de sus historias, varios de sus poemas en prosa, al leer a Poe, él se reconocía porque ya los había imaginado antes. La poesía está en todo, pero al ser articulada en palabras, se concentra en el poema. El poema es un objeto verbal, la realización escrita de la poesía. La poesía es el arte que requiere de los más humildes materiales. Bastan una hoja de papel y un instrumento de escritura. El poeta puede utilizar una pluma fuente y disfrutar la sensación que antes de secarse deja la tinta fresca en el papel ocupado. Bueno, por supuesto tenía yo que defender la pluma fuente, como también la defendió siempre José Emilio Pacheco. Estaba muy orgulloso de sus plumas fuente y las cuidaba como deben cuidarse las armas, los instrumentos de escritura. La poesía es una forma de vida, no la huida de la realidad, sino su entrada en ella. Si la historia es una máquina del tiempo, la poesía es una máquina sin tiempo. El miedo del primer hombre ante lo desconocido, su asombro ante el primer arcoíris que miraron sus ojos, no terminan. Otras generaciones vuelven a vivir emociones parecidas y las vuelven a expresar a través de la poesía. El enamorado que halla consuelo en el poema de otro autor repite el gesto ritual de quien elevaba una oración ante el inexplicable fenómeno de una tormenta eléctrica. El gran poeta no envejece y su palabra adquiere nueva vida con el paso de las generaciones. Bueno, quise compartir estas palabras con ustedes porque su primer origen fue un curso de poesía para profesores de bachillerato. En el bachillerato, pues generalmente nos enseñan historia de la literatura y nos enseñan autores y obras, títulos, pero no se nos enseña a sensibilizarnos ante el fenómeno estético, y eso es lo que traté de hacer en este curso, y después hacerlo como un libro infantil. Y créanme que pocas veces me ha costado tanto trabajo escribir un libro, porque escribir para niños es algo muy difícil, y precisamente José Emilio Pacheco, han aparecido muchísimas antologías de su poesía para niños, sin él haberla escrito expresamente para niños, buscando esta transparencia, buscando esta naturalidad, esta espontaneidad del niño que a través de los años, pues el adulto trata de mantener. Bueno, eso quise compartirlo con ustedes porque me quedé con la inquietud de varios de ustedes que mencionaban esta necesidad de definir la poesía. Yo creo que la poesía es indefinible y en eso se encuentra uno de sus grandes atractivos. Uno de los grandes poemas de la humanidad es la Oda a una urna griega de John Keats, que termina con los famosos versos: la belleza es verdad y la verdad es belleza, eso es todo lo que quieres saber, eso es todo lo que debes saber. Efectivamente, la belleza es verdadera, pero también dijo Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, que el poeta es un fingidor. O sea, el poeta es un mentiroso que dice la verdad. Ahí está la gran contradicción y la gran maravilla de la poesía. José Emilio Pacheco, como lo hemos dicho repetidas veces, porque los autores siempre están con nosotros, un escritor preocupado por que las palabras de la tribu, como decía Mallarmé,
tuvieran ese sentido puro y fueran de todos. Precisamente utiliza como epígrafe en su libro El silencio de la luna, dedicado a la memoria de su madre, Carmen Berni Abreu, unos versos de Vladimir Holland donde él se reconoce y nos los traduce y nos los da para entender esta concepción de la vida y la poesía. Lo que nos dejan los poetas está siempre manchado por el tiempo, el pecado, el exilio. El más sincero de ellos, el más incógnito, sereno, enamorado, no nos impone nada, ni verdad, ni consuelo, ni desprecio. Presente ya está ausente, y Picasso, al hacer un muñeco de nieve, entendió bien que la inmortalidad del arte se halla en el tiempo, el pecado, el exilio, y el sol tiene la obligación de rescatar las lágrimas, las fuentes, los ríos y los mares. Todo en vano. Bueno, me parece que en estos versos elegidos por José Emilio también se sintetiza su propia aventura verbal y vital. El Diccionario de Escritores Mexicanos, un instrumento tan impreciso porque finalmente cada día se le agrega nueva información, por fortuna ahora está en formato electrónico y eso permite que esté actualizado, pero también está en varios tomos impresos, y el correspondiente a la persona de José Emilio Pacheco dice lo siguiente: José Emilio Pacheco Berni, cronista, narrador, crítico literario y poeta, se dio a conocer en el mundo de las letras, etc. Como ustedes pueden ver, la palabra poeta aparece hacia el final de esta definición. Con ustedes he tratado de examinar de qué manera José Emilio Pacheco fue esencialmente un poeta, y esta labor de concentración, esta voluntad estilística, se traduce en todos los otros géneros que él intentó con éxito. Quisiera trazar un marco de referencia sobre la crónica y tratar de encontrar la forma en que llamo en esta segunda conferencia a José Emilio Pacheco el poeta como cronista. Hay varias formas de recordar para que lo vivido se convierta en ejemplar. La acción de un soldado de Hernán Cortés al rescatar la labor individual del héroe anónimo da como resultado uno de los grandes libros de ambos lados del océano, reclamado por la historia y la literatura. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España fue una crónica agigantada con el transcurso del tiempo. Crónica menor de México subtitula el poeta español Juan Rejano a su libro La Esfinge Mestiza. Crónica menor de México para distinguirla del arte que considera mayor, el de la historia que suma, ilumina e interpreta. Retrato de la condesa con cachorro titula Luis Miguel Aguilar a la reconstrucción que su memoria hace de la ciudad de su infancia. Retrato de sus escenarios y la manera en que determinaron su educación sentimental. José Emilio Pacheco establece la geografía sentimental de toda una generación en Las batallas en el desierto, novela que nació clásica. Es el juego de la memoria que el poeta Eduardo Langagne inicia en los poemas de Tabacalera para reconstruir su odisea niña en el barrio que rodea el monumento a la Revolución. Deliberadamente aludo a libros de géneros diversos para tratar de establecer los alcances y límites de la crónica. Tanto Pacheco como Langagne se valen de la memoria para reconstruir la infancia. Montan en una máquina del tiempo para reconstruir con la escritura los signos que trazaron con su vida. Decir cronistas establece los límites, pero al mismo tiempo abre la ruta para las ambigüedades. El siempre escurridizo de
marca fronteras, propicia pertenencias, gana derechos permanentes para los advenedizos. Cronistas de la Ciudad de México califica a quienes hablan de ella, a quienes son de ella, a quienes la han hecho suya. Escritores mexicanos, respondía Alfonso Reyes a Héctor Pérez Martínez, son todos aquellos que escriben en México. Del mismo modo, cronista de la ciudad es tanto quien, extranjero llegado a sus esplendores y tinieblas, la hace poco a poco suya, como el periodista de guardia que espera en el CEMEFO la llegada del cadáver anónimo, cuya historia, que ha dejado de ser anónima, habrá de nutrir la crónica del día. Los límites cronológicos que pueden establecerse de una manera arbitraria son precisamente el año del nacimiento de José Emilio, 1939 a 1999. Hagamos un corte en el cuerpo de la historia y en esos 60 años vamos a encontrar que nuestra ciudad, esa ciudad tan explorada, tan cantada, tan padecida y tan celebrada por José Emilio Pacheco, vive el más impresionante de sus crecimientos. En esas 6 décadas, la ciudad deja de ser casi el paraíso para convertirse en el infierno de todos tan temido. Estoy refiriéndome a 2 títulos clásicos, Casi el paraíso de Luis Espota y El infierno de todos tan temido de Arturo Azuela. Los 2,5 millones de habitantes crecen para convertirse en 18 que sobreviven entre un circo de montañas y una barrera de humo. En ese poco más de medio siglo, la ciudad ve transformarse su nueva grandeza, anunciada por Novo a partir de la utopía renacentista de Bernardo de Balbuena, en la ciudad de los batracios, recorrida por la mirada lúcida y amarga de José Emilio Pacheco. La primera crónica, en su sentido inmediato de dejar testimonio del paso del hombre, es la huella de la mano que un hombre imprimió en una caverna y que es para Roland Barthes el primer antecedente de la escritura. Se imprimió de una manera metafórica porque la imprenta no había nacido, pero esta huella de ceniza, de pintura, que una mano humana deja en el muro de la caverna, le hace exclamar a Roland Barthes que es un primer antecedente de escritura. Sin embargo, para llegar a ese instante de la historia de México y del mundo en que la ciudad va en busca de sus exploradores, es preciso examinar sus antecedentes más notables. Bueno, en ese sentido, quiero compartir con ustedes esta labor de José Emilio Pacheco como cronista de este nuevo tiempo de canallas. Si ustedes quieren asomarse a la crónica que se está haciendo en los últimos tiempos, pueden consultar la magnífica antología de la crónica en América Latina de Darío Jaramillo Agudelo, gran amigo de José Emilio Pacheco, gran escritor colombiano, y es un libro donde aparecen las direcciones diversas que la crónica ha adoptado en los últimos tiempos, y es realmente extraordinaria porque nos da un panorama muy amplio y muy diverso y nos obliga precisamente a interrogar los límites y los alcances entre la crónica, la narrativa, el artículo periodístico y cómo tienen fronteras muy cercanas. De hecho, cuando pensamos en un libro como El Danubio de Claudio Magris, al decirle una gran crónica, no estamos ofendiendo el libro de un gran historiador y de un gran escritor como es Magris. La palabra crónica cada vez adquiere más este sentido mayúsculo. De hecho, el año próximo, bueno, y el próximo sobre todo, la doctora Rosa Beltrán, desde la Dirección de Literatura de la UNAM, va a animar el proyecto de la crónica, porque también en nuestro país está convirtiéndose en un género cada vez mejor cultivado
y cada vez más abundantemente cultivado, mucho por mujeres, lo cual es muy interesante. Aquí tenemos una gran cronista como es Cristina Pacheco, que lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora hay muchas escritoras, muchas mujeres que están escribiendo crónica y están escribiendo ensayo. Nuestra Feria de Vanidades y nuestros manuales de literatura, ávidos de etiquetas y clasificaciones, exigen que el escritor defina su terreno de actividades. O sea, ¿usted qué es? ¿Qué es? ¿A qué se dedica? El licenciado, que hasta sin serlo, se antepone al nombre del funcionario en turno, la gesticulación que obliga a usar la máscara antes de que el antagonista suelte el primer golpe, son males a los que no es ajena nuestra pequeña república literaria. Es más o menos fácil y exacto decir el poeta Rubén Bonifaz Nuño, el novelista Fernando del Paso, el historiador Edmundo Gorman. Nadie dirá el cronista José Emilio Pacheco sin temor a la ofensa, a menos que el término cronista tenga el sentido oficial que lo dignifica y lo convierte en título notable. Ustedes saben que antes en la Ciudad de México existía el nombramiento de cronista de la ciudad. Lo fue Salvador Novo, de manera muy justa, lo fue Miguel León Portilla, y al final no sabía qué hacer porque lo invitaban a todas las ceremonias. Cuando el Osito Panda se fue de México, pues querían que él fuera como representante a darle el adiós, y entonces, entre otros horrores, pues eso le pasaron y le dijeron, es costumbre que cuando el cronista deja de serlo, pues se le imponga su nombre a la calle donde vive. Entonces el doctor Don Portilla contestó, espérenme a que viva yo en el Paseo de la Reforma, para que le pongan a esa calle mi nombre, ¿no? José Emilio Pacheco es un cronista muy particular, y examinar el modo en que el afán de cronicar se manifiesta en todos los géneros literarios que cultiva es el objeto de esta conferencia. Narrativa, obra original en verso, traducciones de otros poetas, a las que prefiere llamar, como ya le dijimos la sesión anterior, aproximaciones, sus ejemplares y generativos inventarios, a los cuales me referiré mañana con más amplitud. Diversas son las formas de la escritura donde José Emilio se desplaza con igual fortuna. En todos se manifiesta como uno de los más lúcidos y brillantes cronistas de este tiempo de asesinos, para usar la frase de Rimbaud, y el creador de un estilo cuya mejor virtud es hacer sentir a sus lectores. Si yo escribiera, lo haría de esta manera. Que eso es lo que sucede con el escritor clásico, aunque la palabra es tan peligrosa, tan resbaladiza y a veces tan pedante. Yo creo que José Emilio Pacheco hubiera sentido horrible que alguien le llamara autor clásico, y sin embargo no temo utilizar el calificativo cuando se trata de un autor imitable, digno de imitación, un modelo que nos sirve para tratar de expresar lo que traemos nosotros en nuestro ser íntimo y que gracias al milagro del lenguaje y de la poesía podemos poner en el papel. Fray Bernardino de Sahagún tuvo a su alcance informantes para integrar su obra mayor. Pacheco nos hace sentir parte de la crónica trazada por sus letras. El cronista es escritura, el lector protagonista que lee su participación en el calendario acelerado de la historia inmediata, porque finalmente ustedes piensen que en el siglo XIX, cuando los autores tenían miedo de llamar a sus obras, bueno, no miedo, sino justo temor, de llamar a sus obras históricas, por ejemplo, Vicente Riva Palacio, Calvario y Tabor, la subtitula Novela de Costumbres e Histórica. O sea, no se atreve a poner nada más novela histórica porque los hechos están muy calientes. Apenas ha transcurrido un año y en ese sentido los decimonónicos sí preferían mantener esa distancia. Yo creo que en este momento tenemos una mucho más
relación entre historia y crónica, aunque esto lo podrá explicar de mejor manera nuestro historiador de esta corporación, Javier García Diego. Yo prefiero pensar en que la crónica es una historia de lo inmediato, una historia mucho más activa, mucho más viva, mucho más actual. Nacido en una época cuando el escritor está obligado a hacer conciencia del desastre, José Emilio Pacheco denuncia, rescata del olvido, inscribe el epitafio del que nadie visita. Al igual que los grandes y auténticos moralistas, Juvenal o Swift, Voltaire o Kafka, encuentra en el pesimismo la razón más digna de subsistir sobre la tierra. Amarga lucidez. El optimismo es una forma de ceguera como argumento que proporcionamos al Apocalipsis. Aquí quisiera hacer un paréntesis para explicar o para compartir con ustedes mi diferencia que encontraría yo entre el moralista y el moralino, porque el moralino es el que se espanta, el que propone una forma de ser de manera tiránica y ortodoxa, mientras que el moralista es este escritor, pensador, que ve precisamente en el pesimismo la forma más grande de amar a la humanidad. El misántropo, en el fondo, ama tanto a la humanidad que prefiere pues alejarse de ella, como le sucedía a Luis Cernuda, quien dijo en una ocasión, recordando las palabras del poeta renacentista: ojalá y la humanidad tuviera una sola cabeza para así cortársela y acabar con ella. Ese mismo poeta dijo que la humanidad podría salvarse por un hombre de la Brigada Lincoln que le dio dignidad al mundo, como lo dice José Emilio Pacheco al referirse a la crónica de Realidad y el Deseo, la cual les leí la clase anterior. Para ejemplificar este sentido de los moralistas, quisiera recordar con ustedes la modesta proposición de Jonathan Swift, tan cara a José Emilio. Swift decía, seguramente recuerdan ustedes esta modesta proposición, así la llama él, y era una modesta proposición para que los niños de Irlanda no tuvieran hambre, sus padres obtuvieran una ganancia económica y todo el mundo estuviera bien alimentado. Y esta modesta proposición, monstruosa por supuesto, consistía en vender a los niños muy pequeños, en engordarlos y que los ricos se los comieran. Es una proposición monstruosa, terrible, muy cruda, pero allí está el gran moralista que fue Swift. Y por supuesto, el escritor no tiene por qué escribir cosas suaves, como no lo hicieron Kafka, no lo hizo Voltaire, no lo hizo Juvenal. La crítica mexicana de los años 60 celebró a Pacheco tempranamente como uno de los poetas más vigorosos, formados y unitarios de su generación. Ya hablamos la sesión anterior del Reposo del Fuego y los elementos de la noche, poesía pura y abstracta desde los títulos, dureza y ductilidad de diamante. Sus poemas lo anticipaban como un cultivador de la forma que había dado prueba además de su maestría prosística en La sangre de Medusa y El viento distante. Entonces debe haber enfrentado la disyuntiva de escribir para el mármol perfecto o contribuir al registro de la crónica de la cual todos formamos parte. A este sentido de la poesía pura me voy a referir más adelante. Ya desde la columna Simpatías y Diferencias en la revista Universidad de México y en la titulada Calendario de la revista Siempre, Pacheco manifestó sus excelentes dotes de cronista, memorioso de la tribu, pero visionario capaz de establecer las relaciones entre lo que ha pasado, lo que nos sucede, lo que nos ocurrirá. Con aquellas columnas pioneras que darían por resultado, a partir de 1970, el inventario, demostraba, por si hiciera aún falta, que no hay crónica pequeña
sino cronistas mediocres. No hay que buscar antecedentes más allá del Bravo para conocer la genealogía del cronista moderno. Asediado por las tropas enemigas, sin satélites de comunicaciones que permitieran transmitir las acciones de guerra de manera simultánea, José María Iglesias redactó, con una capacidad visionaria que no tuvieron los europeos, las revistas históricas sobre la intervención francesa en México, tomando como escuela las grandes listas de hechos medievales. El padre Agustín Rivera hizo con sus Anales Mexicanos de la Reforma y el Segundo Imperio una de las obras más vivas para conocer la década en que México estableció definitivamente sus instituciones. Pacheco demuestra con el ejemplo la capacidad para tender puentes, establecer correspondencias, hallar los paralelos en las disyunciones, visión para ver lo que pudo haber sido. Por ejemplo, los casos de la vida irreal, como él los llamaba, constituyen la otra historia que nos cuenta. Este lujo que el buen cronista se da en sus invenciones verosímiles puede resumirse en lo que Reinaldo Arenas afirmaba de Zufra y Servando en El mundo alucinante. Esta es la historia como fue, como pudo haber sido, como yo hubiera querido que fuera. En este sentido, quiero recordar con ustedes dos de estas historias o de estos casos de la vida irreal, o de estas historias de la vida irreal, como las llama José Emilio Pacheco, que las leí y las hice mías. Ayer hablábamos del caso del cuento Tenga para que se entretenga, de qué manera los taxistas se lo apropiaron y lo iban cambiando, lo cual llenaba de gusto a su autor, porque la literatura dejaba de tener autor para convertirse en obra colectiva. Supongo que lo mismo pasa con estas historias, seguramente se las voy a contar mal, pero es lo que recuerdo. José Emilio Pacheco, por supuesto, la dice mucho mejor. Supongamos, dice, que en 1921 ya se había inventado la penicilina, se inventó mucho después, bueno, no mucho después, unos años más tarde, y que Jesús López Velarde, que era médico, se lleva a Ramón al hospital francés en la calle de Héroes y le salva la vida, le salva, evita que le den neumonía. Sobrevive Ramón López Velarde y está en el movimiento cristero, es apoyado por Ramón López Velarde y lo expulsan de la República por su militancia cristera. Está en Sudamérica, en Centroamérica, en un pequeño cargo diplomático, muy menor. Escribe 2 libros estridentistas, porque también los estridentistas lo hacen suyo. Regresa a México y está en un escritorio oscuro en la editorial Cultura, abrigado por los hermanos Loera y Chávez. Un día, Gabriel Said va a la editorial, ve libros apilados. A mí me tocó todavía ese privilegio de asomarme a Cultura y tomar algunos de los libros que me gustaran. Entonces dijo: oiga, don Agustín, ¿puedo ver los libros? Don Porfirio: claro, véalos. Y de pronto encuentra ahí La sangre devota de Ramón López Velarde. Y dice: ¿don Moncho escribe poemas? Yo no sabía que don Moncho, este burócrata oscuro que estaba allí en un escritorio olvidado, escribía poemas. Y de pronto empieza a leer La sangre devota y se sorprende de encontrar una voz extraordinaria y dice: es que don Moncho Velarde es un gran poeta, hay que rescatarlo. Y Said organiza un homenaje que se va a llevar a cabo en el Palacio de Bellas Artes y la historia termina el 2 de octubre de 1968, cuando Ramón López Velarde vive en el edificio Chihuahua, perfectamente casado con una esposa. Ahí termina la historia. O sea, nada impide que todo eso hubiera podido pasar. No pasó, por eso lo llama historia de la vida real, pero es una historia que pudo haber pasado. La otra es igualmente jocosa y terrible, sobre Rafael Caro Quintero, que aún está vivo, ¿verdad? Todavía por ahí anda. Pero Rafael Caro Quintero, ¿se acuerdan cuando era el gran zar de la droga? En una de las historias de José Emilio,
¿Qué sucede en ese? A ver, déjenme recordar. José López Portillo se va a Estados Unidos. Tantos mexicanos se van a Estados Unidos que José López Portillo se convierte en presidente de Estados Unidos y de México lo es Rafael Valedón, ustedes imagínense. No, Caro Quintero se convierte en un hombre poderoso, un hombre fuerte de México, se casa en catedral con su esposa, se permite la droga en México, se prohíbe el pan blanco y la masturbación. Entonces así, es divertidísimo todo el texto, terrible también, porque al igual que el texto de Swift, nos hace reír al mismo tiempo que nos hace llorar. Y estos son dos ejemplos de cómo esas historias escritas por José Emilio van siendo de nosotros, van siendo de nuestra memoria. Yo no recuerdo si la leí en un tomo o si la leí en un tomo de los que recogía Carlos Muciño, al cual me referiré el día de mañana, un gran geógrafo literario que se encargó pacientemente de fotocopiar y de pegar todos los inventarios de José Emilio Pacheco. Pero no sé si lo leí allí, si lo leí en un medio periódico, pero se me quedó para siempre grabado. Al principio, Pacheco mantenía su trabajo en verso, alejado de la información vastísima que manejaba en sus crónicas. Pero a mediados de los años 60 tiene lugar un cambio definitivo en su poética, como decíamos ayer. Sin abandonar sus temas esenciales, el paso del tiempo, la catástrofe diaria, la regeneración y permanencia de la vida, a partir de su libro No me preguntes cómo pasa el tiempo, aparecido en 1969, como les decía, fue un libro que ganó el premio de poesía Aguascalientes, el segundo premio, el primer año, el año 68, lo había ganado Juan Bañuelos. Era entonces cuando empezaban los talleres de poesía, y en el libro No me preguntes cómo pasa el tiempo, que además los talleres de poesía, lo que era curioso es que se tenían lugar en la torre de rectoría. Ustedes imagínense, la poesía tenía un lugar, ¿no?, en el 10º piso de la torre de rectoría. Entonces, a partir de este libro, su poesía dejó entrar impurezas, nombres, libros, prosaísmos. El poeta participaba en el poema antes como escriba que como iluminado. No era el yo artificial ni la voz deliberadamente enmascarada de los primeros libros, sino el hombre que iba testimoniando a manera de un diario las grandezas y miserias de su mundo, el nuestro. La poesía pura de su juventud parecía desplazada por un discurso en el cual tenían cabida la información cotidiana, el cuestionamiento sobre el trabajo del poeta, postales, conversaciones, epigramas, como él lo dice. La voz del poeta, como nuestra modernidad la concibe a partir de Robert Browning, desapasionada, neutra, deliberadamente antirretórica, volvía a ser la del cronista, grabador de registros, memorioso de la especie. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para compartir con ustedes qué es esto de la poesía pura. Bueno, durante mucho tiempo, sobre todo en la poesía francesa, hubo gran polémica entre una poesía, decían algunos, es más pura en la medida en que es menos anecdótica, en que el yo se nota mucho menos. La poesía pura, precisamente hay un libro aparecido durante la Guerra Civil Española, titulado La poesía española entre pureza y revolución. Es lo que trataba yo de establecer el día de ayer cuando hablaba de la aventura y el orden, es decir, la tradición y la ruptura, o la tradición de la ruptura, como la llama Octavio Paz. Y en sus dos primeros libros, José Emilio Pacheco se muestra un gran cultivador de la forma, un respetuoso del poema con este sentido de composición. Y aquí no es que él deje de hacerlo, pero sí atreve su proyecto de una poesía mucho más coloquial. Por ejemplo, un breve poema que aparece en este libro sobre la muerte del Che Guevara
en que jamás se menciona su nombre, ejemplifica el riesgo que corre una poesía semejante, donde el paso del tiempo obligará a buscar información adicional. Ustedes piensen que si uno escribe hace 30 años la elegía del delfín, pues ya no existen los autobuses llamados delfines, ¿no? Es como el verso de Luis de Góngora, que dice: quejándose venían sobre el guante los raudos torbellinos de Noruega. Los poetas surrealistas pues les encantaba ese verso porque decían: es maravilloso, imagínate lo que dice: quejándose venían sobre el guante los raudos torbellinos de Noruega. Parece esto de Lautréamont, y sin embargo es un verso perfectamente explicable si uno ve manuales de cetrería de la época de Góngora. Los raudos torbellinos eran los halcones, eran los más reputados, y los de Noruega eran los más veloces, los más buscados, y el guante es el guante del halconero. Claro, así parece muy fácil, pero pues la poesía tiene también ese sentido histórico. Y una de las cosas que más me llama la atención en este texto es, como les mencionaba hace un instante, que nunca aparece la palabra Che Guevara. En lo que dura el cruce del Atlántico, fue como si tratara de alejarme. En The Toronto Star, noticias vagas, rumor de que los Rangers lo cercaron, y al descender en Ámsterdam supimos del altivo final en una abyecta noche de Sudamérica. En Heathrow Airport, el Times decía: ha comenzado la leyenda. Y es cierto, ellos le dieron muerte, vida los condenados de la tierra. Es un poema que parece muy fácil, es muy transparente, es lo que tratábamos de establecer la diferencia el día de ayer entre la transparencia y la facilidad. Es un poema que acude al lenguaje llano, pero es un poema con un cálculo adjetival donde están castigadas las palabras de tal modo que encontramos precisamente la decantación absoluta para darnos este sentido completo. Esta poética aparece de manera expresa en el poema A quien pueda interesar, perteneciente al libro Irás y no volverás, que ayer no encontré. ¿Se acuerdan que andaba yo busca y busca este poema, que es de 1974? Y es la poética del autor en ese instante. Es cuando él dice: basta de esta poesía pura, basta, señora arpa de las bellas imágenes, como dice Vicente Huidobro. Y entonces dice José Emilio: que otros hagan aún el gran poema, los libros unitarios, las rotundas obras que sean espejo de armonía. A mí solo me importa el testimonio del momento que pasa, las palabras que dicta en su fluir el tiempo en vuelo. La poesía que busco es como un diario en donde no hay proyecto ni medida. Yo creo que llevar un diario es una costumbre muy sana, porque aunque uno escriba tonterías, con el paso del tiempo se reconoce otro, ¿no? Supongo que a ustedes les ha pasado, y es muy importante llevar un diario, ¿no? Como ahora tenemos los diarios de Alejandra Pizarnik, recientemente publicados, el diario de Franz Kafka, y uno encuentra ahí verdaderas maravillas, porque es el yo volcado de manera inmediata. Pero lo que quiero decirles es que este poema hay que examinarlo en detalle, definir sus alcances y limitaciones. En el caso del poeta safio e ignorante, es como el lamento amoroso del ardido. Bueno, yo con esto no puedo, entonces, como la poesía es un arte muy complicado, mejor me voy a dedicar a hacer versos mal construidos. No se trata de eso, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el sentido, en un poema de amor, que es lo más difícil que hay en la literatura, ¿no? Escribir un poema de amor. Bueno, el amor es lo más difícil en la vida, pues también lo más difícil es escribir un poema de amor, y lo más maravilloso también. Pero decía
Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Eso, ¿cuántos años tendrá de escrito esto? Poco más de 150, ¿no? O sea, es el poema que escribe, que le asesta Manuel Acuña a la pobre Rosario de la Peña, ¿no? Porque desde ese momento se convierte en Rosario la de Acuña y nadie le quita ese mote, aunque no fuera de Acuña, ¿no? Era más bien de Flores, ¿no? Y es un poema que ya hemos olvidado, que lo aceptamos en forma de bolero, lo aceptamos en forma de una burla, pero ya es un verso que ha envejecido. El corazón ha envejecido. Y en cambio, si leemos un soneto de Sor Juana, pues ya en líquido humor viste mi corazón deshecho entre tus manos. O sea, allí sí encontramos una maravilla, el corazón transfigurado en lágrimas. O sea, no ha envejecido, con más siglos encima, no ha envejecido el verso de Sor Juana. O cuando el poeta escribe: por tu amor me duele el traje, el corazón y el sombrero. Bueno, es un poema maravilloso, ¿no? Ahí el corazón está salvadísimo gracias al traje y al sombrero. Es un verso de García Lorca y la palabra corazón ahí adquiere pues un sentido mucho más grande. Y es la maravilla del lenguaje, que las palabras, como decía Luis Cernuda, que nos sirven para decir buenas tardes, don Francisco, ¿cómo está la familia? Pues son las mismas palabras que dicen: es la pena de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Ese verso maravilloso de San Juan de la Cruz, que lo llevamos para siempre en el alma, ¿no? Entonces, regresando, en el caso de un poeta ignorante y safio, es como un lamento amoroso, el ardido. En Pacheco es una apuesta en favor de la voz comunitaria, pero más radicalmente un cuestionamiento sobre la manera de practicar y comunicar la poesía. Pacheco hereda la espada de doble filo de la poesía conversacional, pero desde su juventud supo que al mismo tiempo no podía negar las conquistas de la poesía pura ni las batallas libradas durante años para conquistar la autonomía del hecho literario. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando García Lorca, que aparentemente es un poeta tan fácil, tan transparente, ¿cómo dice en La casada infiel, cuando la metáfora que construye: la iglesia gruñe a lo lejos como un oso panza arriba? Bueno, es una metáfora que no podemos explicar y sin embargo nos impacta, nos gusta, nos cambia la vida. Sucede lo mismo que le decían a Picasso cuando le decían: yo no entiendo su pintura, y contestaba el pintor: ¿usted entiende a las ostras? Pues no. ¿Pero le gustan? No, pues sí, pues igual, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces hubo, como decía Carlos Bausoño en un libro sobre la teoría de la expresión poética, es el título, Teoría de la expresión poética, y Bausoño dice que hay metáforas que son metáforas visionarias que no tenemos por qué explicar, sino tenemos que sentirlas y entonces aceptarlas o no. Es como cuando Amado Alonso iba a ver a Pablo Neruda, estaba escribiendo un libro sobre él y quería preguntarle por qué había escrito como un cisne de fieltro y de ceniza, y Neruda ya no quería recibirlo porque decía: pues no sé por qué escribí como un cisne de fieltro y de ceniza, porque se me pegó la gana, ¿no? Y ya se me olvidó por qué lo escribí, que esa es la maravilla de la poesía también, que el poeta es consciente absolutamente de su trabajo, pero por fortuna también se le escapan cosas y no sabe por qué es poseído por ese demonio o ese ángel. Bueno, regreso entonces a la cuestión de la poesía conversacional y de su doble filo, porque la poesía conversacional se convierte en un instrumento de comunicación, pero también en un riesgo. Cualquiera piensa que puede escribir poesía. Sin este combate contra lo anecdótico, concretado en los grandes edificios verbales de los contemporáneos, pienso en Canto a un Dios mineral, en Simba del Varado, en Nostalgia de la muerte, en Muerte sin fin, por supuesto,
nuestra poesía no hubiera abandonado su servidumbre imitativa. Octavio Paz, al analizar la herencia de la generación anterior, celebra en los contemporáneos la preocupación por la forma, pero censura su falta de preocupación por la historia. Dice: poesía sin alas, sin peso, sin la pesadumbre de la historia. Es una cita que a mí me gusta mucho. Creo que la escuché por primera vez en este Colegio Nacional, cuando yo venía adolescente a escuchar las lecciones de Octavio Paz. Y en ese entonces me encantaba por su precisión. Ahora me sigue gustando, pero siento que es un tanto injusta con los contemporáneos, porque la pesadumbre de la historia fue aceptada por ellos, aunque de una manera diferente, como lo podemos ver, bueno, o pudimos verlo, porque ya quitaron la exposición de los contemporáneos en Bellas Artes. ¿Todavía está? Qué bueno. Entonces vayan, los que no hayan ido a verla, vayan, y los que ya la vieron, pues vayan a verla otra vez, porque ahí aparece muy bien resumido en el cuadro del final de la exposición todo lo que hicieron por los museos, instituciones culturales, por supuesto publicaciones, compañías teatrales, o sea, en fin, o sea, lo que la cultura mexicana les debe a los contemporáneos. Y si la generación de Taller incorpora a la lucha social la exigencia formal, la generación de Pacheco nace literariamente en plena conciencia de la crisis ecológica, cuando el hombre se da cuenta de los límites del crecimiento y de su capacidad para arrasar con el planeta. Como dice José Emilio Pacheco, el miedo al apocalipsis nuclear ahora se ha desvanecido frente a los terrores de la destrucción ecológica, la contaminación, las enfermedades infecciosas y la violencia urbana. Bueno, el día de ayer les hablaba de un libro que tampoco traje ahora, pero ya lo traeré la siguiente sesión. Es el libro de un crítico, Burrell, que ha desarrollado la teoría de la crítica ambiental y parte del análisis de Walden de Thoreau, y examina cómo Thoreau se aleja de la civilización o de la llamada civilización para irse hacia los bosques y tener una convivencia mucho más cercana a lo natural. Y esto estamos hablando del siglo XIX. O sea, Thoreau escribe Walden en el siglo XIX, y el primer libro de Burrell es sobre Thoreau. Después ha desarrollado muchos otros, pero lo que decíamos ayer es que el poeta, el creador, se adelanta muchas veces al teórico. Por eso es que Octavio Paz dedica un poema donde analiza la forma, la relación entre forma y fondo, se lo dedica a Roman Jakobson, el gran lingüista. Y por eso, desde mediados de los 60, José Emilio Pacheco se manifestó no por la poesía de fórmula social, panfletaria y de protesta callejera, sino en el análisis objetivo de nuestra ruina cotidiana y paulatina. El cambio de tono y perspectiva en Irás y no volverás es manifiesto desde el primer poema, titulado Idilio. Una pareja mira el mar, se mira en el mar. Los ojos de él buscan en los de ella la abolición de la historia, la instauración del tiempo sagrado. La conversación amorosa es interrumpida cuando son obligados a retirarse del lugar. Una fábrica de defoliador y gas paralizante. El poema es, por varias razones, revelador del cambio que la voz del poeta hace a la del cronista. A partir de entonces, la poesía de Pacheco cree más en la voz del transcriptor que en la del poeta inspirado. Las voces de los otros vuelven para decirnos lo que ya sabíamos, pero como la estupidez y la ceguera del hombre son cíclicas, es necesario volver a recordarlas. En el prólogo a la edición aumentada de La sangre de Medusa, Pacheco clarifica esta nueva labor del escriba. Dice él: John Updike dice que la función primitiva del escritor
fue servir como banco de la memoria e iluminar cuestiones esenciales para la identidad de la tribu. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fueron nuestros heroicos padres? ¿Cómo llegamos a donde estamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y por qué actuamos como actuamos? El autor no pronuncia sus propias palabras, sino da únicamente su versión de lo que le contaron. No solo es él mismo, sino también es simultáneamente sus predecesores. Forma parte del tejido de su tribu. Proclama en voz alta que todos saben o deberían saber y todos necesitan volver a escuchar. Hasta aquí Pacheco. Transcribir para mejor recordar, aunque nos duela y duela a los defensores de la poesía pura. Todo fin de siglo está amenazado por augurios nacidos del terror primitivo y la incertidumbre ante los grandes cambios temporales. Sin cartas de adivinación ni consultas al oráculo, ahora el poeta puede predecir la inmediata ruina. Decía José Emilio Pacheco, ya no quiero profetizar nada porque todo lo que digo se cumple, ¿no? O sea, por eso poeta y profeta son dos labores tan próximas. En una de sus aproximaciones a Víctor Hugo, incluida en su libro Ciudad de la Memoria, aparece el sentido que el siglo XIX tenía de su propio desastre. Pasemos, es la ley, la muerte es necesaria, todo cae. Este siglo, con sus mil resplandores, entra en la sombra eterna como los anteriores. Y qué ruido salvaje y qué triste debacle de estos robles que talan para el fuego de Heracles. En respuesta y reivindicación a los que ahora llamamos omnipotentemente los decimonónicos, ahora nosotros somos los vigesémicos, como decía José Emilio, yo soy un vigesémico porque nací en el siglo XX, mis alumnos, cuando les doy algún texto y les pregunto qué les parece, me dicen, pues está bien, pero un tanto siglo XX. O sea, ya somos los vigesémicos. En este poema, Pacheco reflexiona que seremos vistos con igual desprecio por los futuros, o por los ya presentes pobladores de este planeta. Y dice, red de agujeros, nuestra herencia a ustedes, los pasajeros del 21. El barco se hunde en la asfixia, ya no hay bosques, brilla el desierto en el mar de la codicia. Llenamos de basura el mundo entero, envenenamos todo el aire, hicimos triunfar en el planeta la miseria. Sobre todo, matamos. Nuestro siglo fue el siglo de la muerte. ¡Cuánta muerte! ¡Cuántos muertos en todos los países! A quienes a estas alturas del desastre exigen de José Emilio Pacheco las obras de rotunda belleza, como él mismo lo dice, y que hizo en su juventud, es preciso recordarles que existen épocas de virtuosismo formal y épocas cuando los qués plantean sus urgencias. Al examinar nuestro siglo XIX, Carlos Monsiváis encuentra que mientras el poeta es el maestro, el cronista es la memoria de la nación. También es cierto que los mejores cronistas del siglo XIX y principios del XX son fundamentalmente poetas. Altamirano, Prieto, Nervo, Gutiérrez Nájera llevaron a la crónica las exigencias de la prosa destinada a fines menos inmediatos. El Ateneo obliga a un doble tour de force. La crónica es un género y su cultivo exige el mismo empeño que la poesía y el ensayo. Pero la gran crónica no es aquella que cultiva exclusivamente los artificios verbales y el gran estilo, según confiesa ejemplarmente autocrítico Luis G. Urbina, sino aquella que nos permite reconocernos porque somos protagonistas. Es conocida la anécdota de la primera crónica escrita por Ramón López Velarde.
en la redacción de Revista de Revistas hace exactamente un siglo, en 1916, le fue mostrada por sus compañeros una fotografía de la catedral de Reims, bombardeada por la aviación alemana. López Velarde se encerró en su despacho, o sea, muy afectado por la fotografía, y sus compañeros le dijeron: poeta, ¿no es digno esto de una gran prosa? Y lo dejaron encerrado 4 horas. Salió con la tinta aún fresca de la crónica, titulada La sonrisa de la piedra, primera de las múltiples que más tarde aparecerían reunidas en El Minutero y El Don de Febrero. Es una crónica realmente maravillosa, escrita por un gran poeta, donde el autor habla sobre la mutilación sufrida por la imagen en la catedral y después hace hablar en primera persona a la escultura. Realmente una pieza extraordinaria. Fue José Emilio Pacheco, precisamente, quien notó que las crónicas del Minutero, como se llamó el libro póstumo de López Velarde, el Minutero es a los versos de López Velarde lo que los poemas en prosa de L'Esprit de Paris son a las flores del mal de Baudelaire. Más aún, poemas en prosa como Hemisferio en una cabellera, que tienen el mismo tema que La cabellera, escrito en verso, logra registros más altos en prosa para demostrar la superioridad de la prosa hablada por Monsieur Jourdain. Ustedes recuerdan esa anécdota de Bourgeois Gentilhomme, ¿no? de Molière, que después también en una película de nuestro gran Joaquín Pardavé aparece. Un señor de muy buena posición económica, un nuevo rico, ignorante, pues quiere aprender y tiene un profesor que trata de explicarle la diferencia entre el verso y la prosa. Y se quiebra la cabeza explicándole y no entiende el señor y le dice: mire, prosa es lo que estamos hablando usted y yo. Entonces se pone a brincar por toda la casa, loco de alegría, porque habla en prosa, ¿no? Entonces domina la prosa. Entonces está muy contento. Por eso hablo aquí de Monsieur Jourdain, que fue el origen del personaje recreado por Pardavé. A partir del modernismo, la crónica deja de ser una actividad lateral para estar a la altura y en ocasiones superar la obra en verso del autor. Yo creo que de Gutiérrez Nájera recordamos 2 o 3 poemas, pero es un poeta por las enormemente estilísticas crónicas y cuentos que escribió. Él, con muchísimos seudónimos, invadió las páginas, bueno, invadir no, porque tiene un sentido negativo, pero llenó las páginas de muchísimos periódicos. Imagínense ustedes que en 1891, que era la época de esplendor del duque Job, escribía en 20 periódicos, o sea, había 20 periódicos en 1991, lo cual es muchísimo, ¿no? Ahora creo que hay como 2, ¿no? Como 2 periódicos, bueno, como 3, ¿no? Bueno, existen poetas que no permiten que los límites de la crónica invadan los del verso y viceversa. Pacheco, en cambio, admitió toda la promiscuidad de los géneros. Lo que interesa es dejar testimonio, transcribir el hecho, la emoción, el rapto, antes de que lo borren la barbarie y los sofisticados mecanismos de los futuros mandarines. Ustedes recuerdan que en la clase de ayer leímos un fragmento de este texto autobiográfico de José Emilio Pacheco, de los 26 años, donde hablaba de que no le preocupaba demasiado el intercambio entre los géneros. Claro, no le importaba el intercambio, pero mantuvo también la independencia de cada uno, aunque, insisto, nunca hubiera tenido esa voluntad estilística de no haber sido fundamentalmente poeta. Hay poemas e inventarios suyos que parecen obras de ficción o invaden los terrenos del ensayo, pero que siempre están fincados sobre la realidad. Un breve poema titulado San Cosme, 1854, es ejemplo de la condensación de material informativo
que a un escritor con menos capacidad visionaria llevaría innumerables y farragosas páginas. Escribe José Emilio Pacheco: mundo de vidrio en la litografía, jardines en donde ahora se atropellan los coches, casas y fuentes y árboles frutales. Hoy estacionamientos desolados, aire sin mancha y no el actual irrespirable veneno. Pero no creas, en la nostalgia inmejorable, debajo del tibio Edén que se detuvo en la imagen, había desagüe al descubierto, miles de esclavos, 6 o 7 horas para hacer la comida y gran dificultad para bañarse. Otros ejemplos. Gulliver en el país de los Megáridos es un texto apócrifo que no escribió Jonathan Swift, pero que pudo haber escrito. En Pacheco hay un continuador, un traductor, un transcriptor. Cambian los nombres, pero no los hombres. El rey tirano y ridículo de Lilliput es un retrato hablado de nuestros dinosaurios políticos nunca totalmente extintos. Con motivo del bicentenario de Rousseau, Pacheco otorga voz al autor del contrato social para que él mismo haga su defensa. En otra parte, León Toral, en monólogo, describe sus acciones antes de disparar contra Álvaro Obregón en La Bombilla, un fragmento de nuestra historia que en pocos, como en José Emilio Pacheco, tuvo mayores eruditos. Fue un erudito, él estudió muchísimo la figura de Álvaro Obregón y escribió mucho sobre ella. Estaba incluso, hasta donde sé, es una pregunta para Cristina, es una novela que estaba escribiendo desde hace mucho tiempo. Por un afán de simplificación, de paralelismos irresponsables, la poligrafía de Pacheco es comparada con la de Alfonso Reyes. Existen más divergencias que semejanzas. Debemos al Ateneo el retorno a las fuentes primarias, el conocimiento comprobable, la escritura sometida a las más altas temperaturas del estilo. A partir de ellos, escribir no es solo sentir, sino también pensar. Las crónicas escritas por ellos, o lo que se asemeja a la crónica, son notables no solo por la perfección estilística, su largo aliento, su permanencia, provienen de la falta de desperdicio en que se dan. Visión de Anáhuac, a orillas del Hudson, o Todo, el águila y la serpiente, algunos poemas y ensayos de Julio Torri, admiten ser leídos como crónicas maestras, tanto del pretérito remoto como de la historia inmediata. En rigor, el cronista Pacheco es el autor de un género estimulante, difícilmente imitable, el inventario, género de posibilidades infinitas, correspondencias y paralelos, vidas imaginarias, historias con mayúscula y minúscula, hallazgos compartidos, escritura que en su fluir traza mapas, rescata del paso del tiempo las imágenes que nos otorgan identidad. Las múltiples habilidades de Pacheco para construir variados edificios verbales entran en juego para que, sin perder cada género su independencia respectiva, se nutran y ayuden entre sí. Morirás lejos, por ejemplo, es una novela lírica que solo hubiera podido escribir un poeta consciente del peso de las palabras y del peso de la historia. Los versos de circunstancia presentes en la mayor parte de su poesía se explican por ese periodismo único, ágil y certero, íntegro y exigente que practicó en su urgencia por dar fe del instante que se va y no vuelve, si no lo fijamos por escrito, a semejanza del diario que lleva el personaje niño del principio del placer. El cronista apunta el hecho para guardarlo de la voracidad del tiempo. El Carlos de las batallas en el desierto medita en lo que puede ser, sin intentarlo, una definición del cronista. Cuando dice, ¿se acuerdan que sale de casa de Mariana, absolutamente enamorado de ella? Y dice, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante,
porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. La nostalgia por el engañoso "todo tiempo pasado fue mejor" es uno de los grandes lugares comunes de nuestra cultura. Lo que distingue a José Emilio Pacheco es que, a diferencia de la conciencia poética de la generación de contemporáneos y la conciencia social de la generación de taller, la suya es una conciencia ecológica, disciplina que forma parte de la enseñanza diaria de los niños que ahora sufren este planeta. El enemigo presente tiene nombre y es, sin abstracciones, fácilmente identificable. Robert Heilbronner, Garrett Hardin y William Ophuls, tres de los estudiosos más autorizados sobre la relación entre la sociedad y la crisis ecológica, proporcionan argumentos que fundamentan las ideas del poeta ecológico, que en el sentido en que vemos a Pacheco. Y dicen estos autores: estamos en el umbral de una crisis ecológica planetaria sin precedentes. La confianza en la buena voluntad individual, la conciencia o en la educación no es suficiente. Y 3, las instituciones democráticas son inadecuadas para hacer frente al desafío. Esto, que fue escrito en los años 70, lo vimos en París cuando los grandes consorcios capitalistas pues firmaron a medias el convenio para tener una mejor calidad de vida en el planeta. A Dante le bastaba con la idea de que del mundo le daban las Sagradas Escrituras. El poeta contemporáneo de Newton estaba obligado, en cambio, a conocer la ley de gravedad. El poeta de la crisis ecológica, el poeta cronista, no lee tratados de poética, sino páginas que le proporcionen la densidad del ozono, estadísticas sobre la extinción de las especies, o que es preciso sacrificar 20 hectáreas de bosque canadiense para la voluminosa edición dominical de The New York Times, ocupada casi toda por publicidad. Aunque ahora pues los jóvenes casi todos leen en línea, pero ¿quién nos va a quitar el placer de llegar al café y abrir un periódico de papel, ¿no? Eso esperemos que todavía tarde. Además, no nos alarmemos tanto por la celulosa utilizada en los libros. Es aproximadamente el 15% de la que se explota en todo el planeta, y pienso que el fin es el adecuado y el noble. La aproximación del poeta cronista a la realidad no es cierto, es menos del 15%. Mañana les traigo el dato preciso. La aproximación del poeta cronista a la realidad es semejante a la del científico social. Un ejemplo: el economista Robert Heilbronner habla sobre nuestro vulnerable navío espacial Tierra y concluye que en las circunstancias actuales la mayoría de sus pasajeros son de segunda clase. En uno de sus poemas sobre el terremoto de 1985, Pacheco abandona el sentido tradicional de la elegía para hacer una reflexión exacta y fría sobre la usura. Ya Pound habló de ella en la poesía que hizo crecer la estela del desastre. En varios textos he insistido en que el poema más importante, más notable sobre el terremoto de 1985, que nos cambió radicalmente la vida, que cambió la vida de la ciudad, encontró en José Emilio Pacheco a su más alto poeta. Es un poema realmente extraordinario, la elegía del retorno, las ruinas de México, sobre todo por su precisión, por su objetividad dentro del desastre, y porque es un poema que evita ser plañidero, aunque no evita las lágrimas. Y como dice en este poema:
Una semana antes del desastre, encontraron los restos del Titanic en el fondo del mar. Pasado el terremoto, dijimos todos, la ciudad zozobró en la tierra, se estrelló contra un témpano invisible, cayó de pronto en un abismo de polvo, lo más hondo se alzó para devorarla. Aquí también, como en el Titanic, el mayor número de víctimas se observa en el pasaje de tercera clase. En Pacheco, la protesta está fundamentada en el conocimiento y no en la superficial protesta pietista. Así lo evidencia la serie de poemas que ha escrito sobre animales y que Jorge Esquinca reunió bajo el título Álbum de Zoología en las ediciones Cuarto Menguante de Guadalajara. Fue la primera edición, después han aparecido muchas otras, ustedes pueden ver varias hechas por el Colegio Nacional, inclusive una obra muy manejable y muy hermosa. Vanidosos en la escala de la creación, en ocasiones olvidamos que los animales llegaron antes que nosotros al planeta. Lucharon por la vida y han triunfado en contra del desastre y de nosotros. Dejamos testimonio de su plazo desde la mano anónima que trató el muro de la caverna hasta el uso que de ellos hacemos como metáforas de nuestras acciones. Astuto como serpiente, manso como paloma. Nos alumbra su sombra desde el terror totémico del cazador que lo inmortaliza en efigie para preservarlo, hasta el niño que en su domesticidad lo ve crecer como su amigo más cercano. Les decimos animales, y triunfadores en la cima de la escala evolutiva, nos autonombramos animales racionales. En nombre de esa inteligencia, los sacrificamos para recuperar nuestras fuerzas. Destruimos sus moradas, hacemos escarnio de su aparente inferioridad. Pero si ellos llegaron antes que nosotros, ¿acaso también nos sobrevivan? Nuestro deber es conocerlos y respetar sus territorios. Ayudarlos a salvarse es una forma de salvarnos. Así como los niños y los adolescentes de varias narraciones de Pacheco, las cuales examinaremos en detalle el día de mañana, estos niños sobreviven y padecen debido a su naturalidad frente al universo desquiciado por el adulto. Los animales representan esta pureza. El pulpo es un dios en sus profundidades, el hombre lo convierte en monstruo al sentirlo distinto a él. Por eso lo arponea hasta darle muerte, como también elimina, dice José Emilio, jabalíes, ciervos y otras bestias que, por el hecho de matar solo para sobrevivir, son superiores al género humano. Recuerdan ustedes que durante la Guerra del Golfo Pérsico, una fotografía dio vuelta al mundo. Se trataba de un cormorán manchado de petróleo, condenado a muerte por la estupidez de nuestro género, y lo cual resulta una crónica elocuente en su brevedad, esta imagen de nuestra capacidad de destrucción y de lo que René Dumont llama la doble religión del crecimiento y de la propiedad privada omnívora. Por eso José Emilio Pacheco podía hacer suya la frase de Lord Byron cuando decía que los perros tienen todas las virtudes. No, al revés. No, sí, claro. Los perros tienen todas las virtudes de un hombre, pero ninguno de sus defectos. El libro Los Trabajos del Mar es una de las colecciones del poeta donde con mayor fortuna se equilibran el poeta y el cronista para dar testimonio de la destrucción presente y constante del planeta. Pacheco no cree en una naturaleza inerme, sino en aquella que vuelve por sus fueros, como los volcanes que habrán de sepultarnos. De idéntica manera, el mar antirretórico de la sección Aguas Territoriales simboliza la unidad de la cual nosotros, seres fragmentados, carecemos. Si a juicio de Pacheco todo en la vida es materia en movimiento, guerra permanente pero natural,
de los insectos en el jardín, de los peces en el mar, de las estrellas en el espacio, y el hombre quien ha acelerado la armonía con su tecnocracia, el artista es un posible restaurador de ese orden, pues la esfera controladora del poder, dice Pacheco, retomando a Saint-Just, solo ha producido monstruos. A este caos se opone la armonía natural de la creación, llámese el silencio del bosque, la perfección de la camelia, el paraje donde los ciervos se aparean, o la geometría del espacio creada por la mano del hombre, llámese música de Mozart o poesía de Jorge Guillén. En los trabajos del mar se encuentran, asimismo, los poemas que integran Malpaís y las imitaciones de las sátiras de Juvenal, donde Pacheco hace su crónica del México moderno. El fresno agonizante, que leímos ayer en Paseo de la Reforma, o el aire que ya no permite mirar los volcanes, como también leímos ayer, son símbolos del deterioro de la patria, donde el procónsul Caco Nepote se gana en media hora lo que el poeta Horacio no obtuvo en toda su vida. En lucha permanente contra el panfleto inmediato, Pacheco demuestra el juego de espejos y la repetición de la historia. En el poema Strada de la Abundancia, pensamos que se habla de México y al final del texto sabemos que se trata de Pompeya, juego doble. Se trata de Pompeya y también de México. La erupción del Vesubio es la del boom petrolero que creó la ilusión de la abundancia. El cronista no existe sin la ciudad, y la ciudad precisa para subsistir en la memoria de su cronista. Si el título de cronista es producto del amor y del conocimiento, y no de las circunstancias del destino, Pacheco fue uno de los más fieles amantes y cronistas de las ciudades que forman la Ciudad de México. Con su capacidad para hacer confluir en un género varias intensidades, su elegía del retorno es, a la fecha, como dije antes, el mejor testimonio en verso de la ciudad herida y heroica de 1985. Cuando quiere y logra hacer una historia del México alemanista, el México de su infancia, y crear un personaje inolvidable para enfrentarlo a la batalla más noble y brutal que el hombre libra en su tránsito vital. En este combate cuerpo a cuerpo con la ciudad, Pacheco reafirma el papel fundamental del cronista. Ismael, la voz narrativa de Moby Dick tras el naufragio del Pequod, sobrevive para una tarea modesta pero importante: contar la historia. Pacheco así lo entiende cuando el personaje ciudad en el poema de Sigrid Herbert exclama: «Y si cayera la ciudad y un solo hombre escapara, llevará la ciudad dentro de él por los caminos del exilio. Él será la ciudad». Muchas gracias. Vicente Quirarte comenta que, con la publicación de No me preguntes cómo pasa el tiempo de José Emilio Pacheco, comenzamos a encontrar una poesía impura, experimental y de cuestiones inmediatas en los trabajos del poeta. Esta reflexión da paso a la última parte del ciclo, que no se pueden perder, solo aquí, en Voces desde el Colegio Nacional. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.